Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Baradit, soy constituyente, también escritor, y hoy día tenemos un panel de lujo, le llamamos Cumbre por la biodiversidad, porque de verdad el nivel de las invitadas que tenemos es un lujo, es maravilloso. Pero primero vamos a poner en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad esta semana en particular. Esta semana, el Panel Gubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, compuesto por 234 científicos de todo el mundo, de 195 países que coinciden en lo reportado. Es un estudio que nos debería tener escandalizados, aterrados y peleando, ¿no? Es que la subida del mar y el deshielo de los glaciares ya son irreversibles. Es decir, ya no es una amenaza, es una triste realidad. Para el año 2030, una década antes de la última estimación, la temperatura promedio del planeta será de 1,5 grados Celsius mayor a la preindustrial. Estamos hablando de un lapso de 250 años que en el ámbito de lo geológico, ¿no? En el ámbito de la vida, en la proporción de la vida del planeta, es un pestañeo, es realmente nada. Y logramos modificar el medio ambiente planetario. Y a una escalada global, además, generando una escalada global de fenómenos bien extremos, lo hemos visto esta última semana. Nosotros los vivimos, las sequías, pero vimos también las inundaciones en Alemania, las tormentas, vimos también nevar en un sector en Brasil donde no había ocurrido ese fenómeno con anterioridad. ¿Qué es lo terrible? ¿Qué es lo increíble, no? Que al día siguiente de este anuncio mundial y pasando por alto recursos de casación pendientes de la Corte Suprema, el gobierno de Sebastián Piñera dio una señal clara, ¿no?, sobre su falta de compromiso con la protección del medio ambiente. Estamos hablando del archipiélago de Humboldt. Aprobó el proyecto minero portuario Dominga, como todos nos enteramos, sus seremis votaron casi en unanimidad, y que tiene aspectos gravísimos, ¿no? Primero, unos videos que andan circulando donde él se ufana de haber sido quien defendió, protegió el maravilloso y único espacio de biodiversidad que es el archipiélago de Humboldt, y el hecho de que tiene intereses, ¿no?, en la empresa que dirige su amigo, Carlos Alberto Delano. Uno de los efectos de esta emergencia climática, ¿no?, de esta crisis, tormenta climática, la misma que es acelerada por actividades extractivistas, de las que se ufana nuestro país también, ¿no? Como la minería, ¿no? Todo esto provoca pérdida de hábitats, refugio para diferentes especies, derechamente la pérdida de biodiversidad, y de otros efectos también que tienen locales. Estamos hablando hoy de proteger o no de la extinción a tantas especies terrestres o marítimas, ¿no? Es un contrasentido tremendo. El país debería estar escandalizado, no solo por lo que ocurre afuera, sino por lo que está ocurriendo hoy día con nuestra administración. Y muchas mujeres increíbles han tenido a bien acercarse a esta iniciativa y conversar sobre este tema relevante, ¿no? Tenemos entre las invitadas a María Isabel Mansur, que es una bióloga histórica que desde Chile Sustentable se dedica a temas sobre biodiversidad, recursos genéticos y agricultura sustentable. También tenemos a la tremenda Sara Larraín, ecologista, directora desde Chile Sustentable, miembro de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la región metropolitana, es autora del ensayo de divulgación filosófica Ecología y Política, donde aborda la emergencia climática que está afectando gravemente a todos los pueblos y comunidades, y es discípula de un amigo de la casa también, de un personaje chileno tremendo que es Gastón Sublet. También invitamos a Bárbara Saavedra, doctora en Ecología Evolutiva, desde el 2005 dirige la Wildlife Conservation Society de Chile. Ella es la protectora del Parque Caruquinca, la mayor reserva de bosques y turberas de la isla de Tierra del Fuego. Caruquinca es la forma como los Secnen llamaban a Tierra del Fuego. Creadora de la Red de Constitucionalismo Ecológico para reunir al mundo de las ciencias jurídicas, y se me va a secar la lengua de todos los currículums. También participa en el libro Una Constitución Socioecológica para Chile, propuestas integradas, donde está Salvador Millaleo, Bárbara Saavedra,
Y también tenemos a una convencional constituyente con la que me encuentro todos los días, que saca unas fotos increíbles, que es la científica, convencional constituyente por el Distrito 3 de la región de Antofagasta, doctora en ciencias biológicas, con mención en microbiología de la Universidad de Kiel de Alemania y del Instituto Max Planck, nada menos, ¿no?, de limnología. Es profesora asociada e investigadora de la Universidad de Antofagasta. Cristina fue electa convencional constituyente con nada menos que la primera mayoría en su distrito. Yo me la encuentro todos los días, es uno de los grandes personajes y uno de los grandes aportes de la Convención Constitucional. Así que Ramón, Egidio, golpeen la pantalla con estos personajes. Tenemos a Bárbara, a María Isabel, a Sara Larraín y a Cristina Dorador. Antes que me digan nada, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Muy agradecido y honrado por su presencia. Chile las admira, eso no es un piropo, es una realidad. Y por favor, de nuevo, agradecido por el... Voy a agarrar la minuta porque no soy tan bueno en esto, así que... Vamos a partir hablando sobre un tema que es contingente. Además de que vamos a conversar, por supuesto, de este informe terrible que recibimos, de esta patada en la cabeza que recibimos hace unos días atrás, del proyecto Dominga también, vamos a conversar sobre un proyecto que está circulando, que está en discusión, que se llama Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Hace unos días atrás yo recibí una invitación de organismos sindicales para conversar sobre el tema y parecían tener una posición muy radical al respecto, y con rapidez me enteré que habían posiciones en 180 grados. Entonces era lo correcto, ¿no? Tratar de abarcar también todos estos aspectos, y cuando me entero que Sara Larraín, que María Isabel Mansur, que Bárbara Saavedra y que Cristina, con la que también me invitó a saber más del tema, pucha, qué lujo, ¿no? Voy a contar. En marzo del 2011 se ingresó el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual consiste en crear un servicio público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad a través de un sistema nacional que abarque todas las áreas protegidas. Lleva 10 años de discusión. Esta ley y todo su marco normativo es un instrumento clave para fortalecer la institucionalidad ambiental en Chile, agrupando los esfuerzos sectoriales para garantizar la protección de la biodiversidad, tanto terrestre como marino, públicos y privados. Yo le voy a pedir a María Isabel que nos cuente un poquitito de qué se trata esta ley, cuándo comienza y cuáles han sido sus pasos, su historia legislativa. Por favor, María Isabel. Muchísimas gracias, Jorge. Agradezco al constituyente Jorge Baradit por esta invitación, y también saludar a las panelistas y al público asistente que está vía virtual. Como bien decíamos, entonces, para la conservación de la biodiversidad realmente necesitamos un marco legal, y por eso necesitamos entender cómo va este proyecto de ley de biodiversidad. Y muy resumidamente decirles que la biodiversidad se refiere a la variedad en algún lugar específico de especies en ese lugar, de su variabilidad genética y la variedad de ecosistemas, ¿ya? Y eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad. Y nuestro país tiene una biodiversidad extraordinaria. Tenemos una variada geografía y topografía, y también somos una isla ecológica, por lo tanto, estamos realmente aislados del resto del continente, por el mar, la cordillera, el desierto, y eso ha configurado una biodiversidad que es muy única en el país, con altos niveles de endemismo, es decir, hay especies que se originaron solamente en este país. Por eso no tenemos tantas especies como en un país tropical, pero sí las que tenemos son muy valiosas y muy valiosas de conservar. Casi 90% de la flora es nativa de Chile. Y lamentablemente está casi todo amenazado. 6 de cada 10 especies está amenazada, y la mitad de los ecosistemas también. Así que estamos en una necesidad muy urgente de una ley que proteja la biodiversidad del país. Además, sabemos que la economía de Chile se basa en la explotación de recursos naturales de manera no sustentable,
y eso necesitamos de regularizarlo, y también porque enfrentamos una tremenda sequía y el cambio climático, y es muy necesario entonces preservar nuestra riqueza natural. Chile firmó la Convención de la Diversidad Biológica, una convención de las Naciones Unidas, en el 94 la firmó, y todavía no tenemos una ley que la implemente en el país. O sea, más de 27 años estamos esperando, ya nos hicimos viejitos. Entonces, es importante ya que nosotros tengamos este proyecto de ley andando, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos también envió una carta hace poco en que lamenta la demora que ha tenido la creación de este servicio, ¿ya? Porque también es un tema de derechos humanos. Por esto, en el año 2014, la expresidenta Bachelet ingresó un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entró al Senado, ¿ya?, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, fue aprobado en el 2019 y entró a la Cámara de Diputados en ese año, a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y está en vías de entrar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Esperamos que esta tramitación se acelere. ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que, digamos, de qué se trata este proyecto de ley? Primero, son 3 ejes: crear una institución pública, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que reúna competencias dispersas en esta materia, que estaría radicado en el Ministerio de Medio Ambiente. Y con esto se completa la institucionalidad ambiental en el país, con una institución dedicada exclusivamente a la conservación de la biodiversidad, lo cual es un lujo tener una institución así. Después, establecer regulaciones nacionales para la protección y conservación de la biodiversidad, pues Chile o no tiene legislación, o la que tiene está completamente dispersa y obsoleta además. Así que todo eso se tiene que actualizar y unificar. Y finalmente, crear un sistema nacional de áreas protegidas. Nuestro patrimonio natural está en mucha necesidad de un sistema que lo unifique, porque actualmente tenemos el SNASPE, que se llama, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que está a cargo de CONAF, pero según este proyecto de ley pasaría, después de 3 años, todas las áreas protegidas al Ministerio del Medio Ambiente, a ser administrado por el Servicio de Biodiversidad. Y aquí me voy a tener un minuto para explicar por qué es necesario que las áreas protegidas pasen al Servicio de Biodiversidad. Aquí ha habido harta controversia en este tema, ¿ya? Y primero que todo, porque las áreas protegidas son administradas por 5 ministerios. Ya ese es el primer desorden. Ya economía, agricultura, relaciones exteriores, educación. Imagínense relaciones exteriores administrando áreas protegidas, ¿ya? Entonces, hay vacío regulatorio y hay diferentes gestiones, entonces, en este tema que hay que unificar. Después, las áreas protegidas, en un principio, la mayor parte de las áreas protegidas estaban a cargo de CONAF, y se reconoce la labor de CONAF porque por muchos años mantuvo este patrimonio, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años se han creado muchas áreas protegidas marinas, y entonces en este minuto, y les voy a dar unas pocas cifras, no los quiero aburrir, tenemos 165 millones de hectáreas, una brutalidad de hectáreas de áreas protegidas, de las cuales solo 18,6 millones están en manos de CONAF, que es una organización, un servicio terrestre. Y el 89% está fuera de CONAF, ¿ya?, que son las áreas marinas, que son 147 millones de hectáreas. Por lo tanto, no tendría ya mucho sentido que un organismo terrestre de forestal ya administrar áreas marinas. Por lo tanto, para una mejor gestión es muy importante de que este sistema se unifique en un solo organismo y que pase al Servicio de Biodiversidad. Este nuevo ordenamiento de las áreas protegidas ha sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, donde se votó específicamente que era necesario el traslado de las áreas protegidas al Servicio de Biodiversidad, y ahí ya se terminó la incertidumbre de dónde iban a quedar las áreas protegidas.
Y una noticia extraordinaria, que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara hizo avances históricos, ¿ya? En que las áreas protegidas ya quedaron exentas de actividades industriales en su interior, porque históricamente han habido muchas actividades industriales, digamos, gracias a un informe que tenemos del Programa de las Naciones Unidas y del GIEF. Entonces, en esta nueva versión que salió de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el proyecto quedó muy bien establecido de que no se permiten actividades industriales y tampoco la privatización de las áreas protegidas. Creo que Sara va a extenderse un poco más en este tema. Además de las áreas protegidas, ahí cierro el paréntesis, el tema de biodiversidad también lo aborda muy bien, aborda brechas existentes en biodiversidad, se crean nuevos instrumentos para conservar la biodiversidad que no existen hasta el momento, se incorpora la gestión de conservación de especies, genes y ecosistemas dentro y fuera de las áreas protegidas, se aborda el control de especies exóticas como los castores, por ejemplo, que están haciendo muy mal trabajo en el sur. Los humedales también, hay capítulos de conservación de humedales, se aborda la restauración de ecosistemas degradados, manejo de las áreas privadas protegidas, que no tenemos legislación para áreas privadas protegidas, muchos privados están protegiendo, pero no tienen legislación ni apoyo. También acciones para promover el uso sustentable de la biodiversidad y se establecieron 6 categorías de protección, se unificaron las categorías, se ordenó todo en base a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, lo cual está muy bien y muy ordenado, ¿ya? Y también los pueblos indígenas tienen, se estableció áreas de conservación de pueblos indígenas y otros temas muy importantes. Así que para terminar, quiero decir que todos los avances que se han conseguido en el proyecto de ley de biodiversidad, que nosotros lo hemos hecho seguimiento desde el año 2014 y antes a este proyecto de ley, han sido de un trabajo muy dedicado, muy serio, de los parlamentarios que se han visto involucrados, de los asesores, de la Comisión de Medio Ambiente, de los académicos y del Ejecutivo también. Ha sido un trabajo aunado, muy serio, muy dedicado. Así que lo que resta por hacer a nuestro juicio es mantener las mejoras efectuadas del proyecto de ley en beneficio de la conservación, acelerar su tramitación y que pueda ser promulgado a fines de este año. Ese es nuestro sueño y eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, María Isabel, ¿no? por tu intervención. Bárbara, te cedo la palabra. Tú tenías muy clarito lo que querías contar. Gracias. Y quería aprovechar de saludar a la Cristina, que había llegado después de que nos habíamos saludado tras bambalinas. Yo quiero hacer un zoom out y hablar un poquito de la biodiversidad, que la gente en general no la tiene tan a la mano el concepto, y es un concepto complejo que involucra cuestiones de ecología, biología evolutiva, la diversidad de especies, los ambientes, pero hay que decir que la biodiversidad no es un ente fijo, es al mismo tiempo un escenario y el resultado de estos procesos evolutivos, y está siempre en marcha, siempre en cambio. La María Isabel dijo cuál era la definición de la biodiversidad. Es mucho más que un listado de especies o de paisajes bonitos, pues comprende todos estos sistemas complejos ecológicos, incluyendo los sistemas socioecológicos de los cuales nosotros los humanos formamos parte absolutamente relevante. Y hay que destacar que gracias a la biodiversidad nosotros recibimos contribuciones que permiten nuestra existencia y bienestar, como la producción primaria de vegetal, la secundaria de carnes, por ejemplo, todos los alimentos que consumimos, todas las materias primas o gran parte de ellas, medicina, el oxígeno, lo que tú mencionabas antes, el secuestro de carbono, que está muy de moda hoy día por el tema del IPCC, tienen que ver con la biodiversidad, porque la biodiversidad sana es la mejor y la más barata máquina para mitigar y adaptarse al cambio climático, por ejemplo. Pero además entrega otros beneficios de provisión y purificación de agua. Estamos en la peor sequía de la historia que conocemos y no podemos darnos el lujo de perder la biodiversidad, que es esencial para aquello. Servicios de polinización, mantención de fertilidad del suelo, belleza natural, oportunidades de recreación y bases también de nuestra espiritualidad están íntimamente ligadas a la biodiversidad. La biodiversidad no es lo mismo que los recursos naturales, no se tienen que confundir. La biodiversidad, de hecho, es el bien común más relevante y necesario para el desarrollo de nuestras sociedades y es el andamiaje ecológico
sobre el cual se sostiene y siempre se han anidado la sociedad humana y permite, por lo tanto, nuestra mera existencia y nuestro bienestar. De hecho, la biodiversidad, hasta lo que conocemos hoy día, es la mayor singularidad que existe en el universo. Por lo tanto, su valor intrínseco, además, es infinito. Y es la única base biofísica sobre la cual se sostienen las poblaciones humanas. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos, ya sean sociales, culturales, económicas, nosotros no vivimos como sociedad en un vacío. Vivimos en un espacio específico que está determinado, conformado, estructurado por biodiversidad. Y la degradación de esta biodiversidad es efectivamente el mayor problema que enfrentamos hoy día como humanidad. Nunca en nuestro planeta habíamos tenido este nivel de extinción de especies. Y como decía María Isabel, resultan de la destrucción de los hábitats y de la pérdida de ecosistemas. La sociedad nuestra ha vivido ignorando dos cosas, en toda la historia de la sociedad prácticamente, que somos parte de la naturaleza y que dependemos total y absolutamente de ella. Y que la integridad ecológica de esta naturaleza o biodiversidad está en la base de la integridad de las sociedades, tanto pasadas, presentes y también futuras. Dado esta dependencia que tenemos con la biodiversidad, cuando se degrada la biodiversidad o se pierde, es toda la sociedad la que se degrada. Esto ha quedado demostrado en la historia a escala global, por ejemplo, hoy día con la pandemia, pero también ejemplos súper emblemáticos como el colapso de civilizaciones completas como los mayas y hasta los tristemente célebres casos de la zona de sacrificio en Chile. Claro, María Isabel dijo, Chile es un país rico en biodiversidad, pero también estamos empobreciéndonos día a día. La mitad de nuestros suelos están degradados, la mitad de nuestro ecosistema está degradado. Prácticamente todas nuestras pesquerías están sobreexplotadas o agotadas. Presenciamos a diario la pérdida de humedales, bajo desarrollo inmobiliario, construcción de caminos, la degradación masiva histórica de los bosques, por ejemplo, en la zona central de Chile, bajo extensos campos agrícolas o forestales, la destrucción de praderas por actividades ganaderas que no son sustentables, entre muchas otras causas. A la mayor parte de la gente en general en la historia esto no le importaba y el mundo verde era considerado como unos sensibleros ecologistas. Y para los que están en ese ambiente también está la evidencia que el valor de la biodiversidad para cosas como la economía. Se sabe, por ejemplo, que la biodiversidad del mundo aporta entre el doble y el triple del PIB oficial del mundo. En el caso de Chile, solo la biodiversidad que está contenida en las áreas protegidas terrestres del SNASPE aporta más al PIB de Chile que aquellos sectores tradicionalmente considerados los pilares de nuestra economía, como el agrícola, el pesquero. Y la atención en inversión a este pilar no refleja esto, ni las leyes tampoco. De hecho, este rol fundacional y de sostén de la biodiversidad de la economía hoy día se está reconociendo a una escala que nunca se había visto gracias a un informe que se llama La economía de la biodiversidad y que llama a reconocer a la naturaleza como el pilar sobre el cual se sostiene todo el capital que ha creado y que van a crear las sociedades. Y que no, como no se ha considerado nunca en los diseños de los modelos económicos, la biodiversidad se ha venido degradando sin inversión en su cuidado y mantención. Tal como antaño se levantaron negocios y economías completas con el subsidio del trabajo esclavo, la degradación de la biodiversidad ha subsidiado en la práctica una parte gigantesca de la industria de las economías mundiales. Y esto debe cambiar, tal como antaño lo hicimos y abolimos la esclavitud. Entonces, reconocer esta biodiversidad en toda su complejidad implica constatar este hecho biológico científico que es indiscutido, que es equivalente a un salto cuántico, tal como resultó para la humanidad aceptar que la Tierra era plana, no era plana y que no era el centro del universo. Chile debe dar ese salto. Y viene intentando darlo desde hace más de 10 años, cuando se creó este Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esta biodiversidad que es valiosa, que es compleja, que es ubicua y que está obscenamente degradada, precisa ser gestionada adecuadamente para lograr su conservación y su restauración. Y este proyecto de ley que crea este servicio plantea por primera vez una visión integrada e intersectorial de esta biodiversidad, incorporando la conservación en distintos niveles como los que mencionó María Isabel, que permita asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras de los chilenos que dependemos directamente de esa biodiversidad. El embrión de este cambio de paradigma es este proyecto de ley que podría permitir optimizar y aumentar el financiamiento nacional
que es ridículamente escuálido, que se aporta a la gestión de la biodiversidad, y reunir en un solo organismo estos esfuerzos que hoy día están dispersos, distribuidos en un montón de agencias y ministerios, ninguno de los cuales tiene el mandato de conservar este patrimonio común. Entonces, este proyecto constituye una propuesta que es innovadora porque tiene esta perspectiva integral, tanto dentro como fuera del área protegida, integra áreas protegidas marinas, terrestres, públicas, privadas, y es la única pieza faltante para completar este Ministerio de Medio Ambiente, que nació absolutamente cojo. Es una cuestión que quedó pendiente en aquello. Ahora, esto que yo estoy diciendo es lo que los científicos que venimos apoyando y empujando este proyecto de ley desde su inicio hemos puesto en una carta firmada por más de 250 expertos, premios nacionales, especialistas en el tema, y que esperamos entregar a la Cámara prontamente. Y también está reflejado en las propuestas de la Red de Constitucionalismo Ecológico que tú mencionaste al inicio, Jorge, y que está conformada por casi 60 personas del mundo del derecho y la ciencia ecológica, y que esperamos entregar a la convención el próximo mes. Y también está representado aquí por parte de algunos de los miembros de esa convención, como es la Cristina que está aquí. Las propuestas de esta red, que fueron logradas por consenso, apuntan a dotar a la nueva constitución de este andamiaje ecológico necesario para construir una cultura del cuidado, tanto de nuestra gente, pero también de nuestra naturaleza, y que pueda florecer y hacernos resilientes a los cambios que nos vamos a enfrentar sí o sí, y hacernos resilientes en toda nuestra diversidad, tanto social como ecológica, tanto cultural como de animal, y en todos nuestros territorios y maritorios, y que se haga cargo de diseñar estos caminos que nos permitan fortalecer la democracia, no desde ideologías parciales, sino desde el conocimiento que se ha acumulado como nunca antes en la historia de nuestra sociedad, que sostiene parte de estas decisiones. Entonces nosotros invitamos al Congreso y a los convencionales a reconocer el valor de la biodiversidad, y en particular a los convencionales a reconocer tempranamente en la nueva Constitución, en su artículo 1, esta relación indisoluble y de interdependencia de nosotros los humanos con la naturaleza y su biodiversidad, entre otras propuestas específicas. Venimos construyendo esta ruta desde hace décadas, y para avanzar hoy urge poner esta piedra, que es aprobar esta ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y bueno, Sara va a profundizar algunas de las cosas que circulan, que no son ciertas, pero que son más piedras en el camino que necesitamos seguir avanzando. Eso. Estás sin audio. Sí, muchas gracias, Bárbara, por tu tremenda intervención. Muy agradecido. Vamos a preguntarle a Sara sobre este tema, porque es bien importante preguntarse 10 años de tramitación, ¿no? Yo tengo entendido que más de 1.600 indicaciones, bloqueos y qué sé yo, movimientos de tropas por allá y por acá de distinto tipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta ley? ¿Por qué el SVAP ha costado tanto? ¿Por qué tiene enemigos? ¿No? ¿Por qué pasa todo esto? Muchas gracias, Jorge. Primero, agradecer la invitación. También saludar a la Cristina, que llegó un poquito después. Qué gusto verla de nuevo. Mira, la verdad, Jorge, que en términos estructurales, los proyectos de ley que tienen que ver con el patrimonio común, con el patrimonio ambiental del país, tales como la biodiversidad, las aguas, los glaciares, todo lo que tenga que ver con actores importantes y poderosos de la economía han sido muy obstaculizadas. Nosotros llevamos, en el caso de la Ley de Protección de Glaciares, que implica una confrontación con el sector minero, que considera que los territorios de todo el país están disponibles para la minería porque decidieron que nosotros nos definimos como país minero, lo que obviamente no todos aceptamos, y yo diría que la mayoría no acepta. Se ha demorado 15 años, 6 proyectos de ley distintos. En el caso del Código de Aguas, estamos terminando, acabamos de salir hace 2 semanas de la sala del Senado, llevamos 10 años, ese proyecto es del año 2011, y en el caso de biodiversidad llevamos aproximadamente lo mismo. Entonces, aquí hay un tema estructural de acceso y apropiación de los bienes
y donde obviamente biodiversidad es un área que tú restas al extractivismo. Son áreas que la sociedad completa señala que son prioritarias dentro del patrimonio ambiental y de biodiversidad, y por lo tanto las resta de esta marabunta de la entrega de derechos de agua, la entrega de concesiones mineras, de la entrega de esto, de la entrega de otro, a actores muy específicos de la economía, a la cual se le entregan bienes públicos. El agua es un bien público, los recursos mineros son bienes públicos, la biodiversidad son bienes públicos. Entonces, esta ley molesta mucho porque saca áreas en las cuales esta marabunta no puede seguirse expandiendo. Y es el mismo tema que ha ocurrido con el tema de los glaciares, que logramos un catastro y una unidad de glaciología y nieve, pero hoy día las mineras quieren seguir expandiéndose en las áreas de la minería de altura, que tú sabes que es la mayoritaria en Chile, sobre las áreas de glaciares, y no quiere una ley de glaciares porque esto como que afectaría la soberanía de la expansión minera. O sea, es un problema geopolítico de alto nivel. Aquí hay una confrontación geopolítica por el tipo de uso que queremos los chilenos darle a los bienes comunes, al territorio. Y en ese sentido, en la misma línea de lo que señalaba Bárbara antes de ir a lo específico, la Constitución claramente debe reconocer que todos somos iguales y etcétera, etcétera, y a continuación reconocer el territorio nacional, no como esta cosa geopolítica del siglo XIX, de la soberanía, de los límites y este mapa que nos peleamos entre Argentina y Chile, que está vacío de contenido, está vacío de vida, sino que tiene que haber una definición en la cual claramente se define este territorio como nuestra casa, como nuestro patrimonio ambiental del cual dependemos, bienes públicos, y que obviamente todos los chilenos tenemos que conservar y mantener para nosotros, para el desarrollo del país, pero también para las generaciones futuras. Y por eso que no es solamente proteger la naturaleza o el patrimonio ambiental del país, que es nuestro territorio, sino que también mantener los ciclos vitales. Porque si nosotros no logramos mantener los ciclos vitales de las especies y de los ecosistemas que conforman nuestro territorio, no tenemos ninguna posibilidad de seguir viviendo aquí. Si no protegemos el ciclo del agua, no tenemos ninguna posibilidad de mantener comunidades en los territorios. Entonces, es un tema de una nueva geopolítica en tiempos de la globalización, donde la única valoración que se ha hecho es la valoración de la extracción para exportar. Y Chile se ha empobrecido en términos de capital natural, que se llama en términos de la economía, porque obviamente, bueno, hemos exportado los bienes públicos, los mineros, para qué decir, además no son renovables, pero el país se ha empobrecido porque no ha puesto reposición de capital, ni siquiera de capital construido en aquellas zonas en las cuales hemos extraído los recursos mineros. Y el norte vamos a seguir viendo, Calama sigue siendo un campamento de mierda, perdonen la palabra, pero tiene un mall y el Hospital del Cobre, que además tiene un doble estándar, porque los trabajadores del cobre reciben un tipo de atención y el perraje completo de los otros pobladores recibe otro tipo de atención. Entonces, yo creo que aquí hay un problema bastante estructural, por eso que es tan importante, como ha señalado María Isabel y la Bárbara, el ver el tema del servicio de biodiversidad y áreas protegidas como un pivote central desde el cual nosotros establecimos como sociedad chilena que esto no es para la extracción, esto es para la protección, y desde acá no es solamente áreas protegidas, sino que servicios de biodiversidad, porque desde acá vamos a establecer las condiciones de gestión, de protección y de acceso para el desarrollo de los sectores productivos que trabajan con biodiversidad, con medio ambiente. Aquí hay que disciplinar la agricultura, hay que disciplinar el sector forestal, obviamente hay que disciplinar y restringir el sector minero y hacer que saque menos materiales y que ponga más valor agregado, eso, más empleo. Entonces,
desde la perspectiva de esta protección de nuestro patrimonio, del cual dependemos y del cual yo diría que realmente depende o es un pivote que nos ayuda a cambiar, a empoderar a la ciudadanía con los bienes comunes, los bienes públicos, y a cambiar la lógica de que algunos en este país se han enriquecido con la extracción de estos materiales a costa del empobrecimiento de la sociedad en su conjunto y de la degradación del patrimonio ambiental, que es bastante caro de reparar. O sea, todos los chilenos tenemos una deuda ambiental, tenemos una deuda en cuanto a reparación de ecosistemas, tenemos que reforestar una serie de sectores, tenemos que restaurar tierras degradadas. Entonces, hay un tema de una nueva economía, como se ha planteado aquí, donde realmente tenemos que poner el valor donde está el valor y no solamente establecer, digamos, valores en concepto de valores de cambio. Yo creo que ahí hay como un primer elemento. Pero yo, Jorge, me quería referir y un poco ayudar a desmitificar al menos 5 elementos que se han mencionado como información falsa sobre el proyecto de ley, que incluso a ti te hicieron caer en un problema serio de desinformación y que creo que es tremendamente importante aclararlo para todas las personas, para tus seguidores, para el público en general, y que tiene que ver el primero con que ha habido toda una campaña a señalar que este proyecto de ley es de este gobierno y que privatiza las áreas protegidas, los parques, las reservas, etc. Y las privatiza a través de quitarle a CONAF y entregársela a los privados. Y la verdad es que eso no es cierto. Los artículos 5, 67, 69, 144, los anoté acá, establece que el servicio será el administrador de todas las áreas protegidas del Estado. Y eso está definido, está por un lado, está por otro, etc. Y por lo tanto, la administración en esos 4 artículos está. Lo que pasa que no la va a seguir administrando CONAF, sino que un Servicio General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque María Isabel señaló muy claramente que ya no tenemos áreas solamente terrestres. Además, CONAF, el problema que tiene es que no puede administrar áreas públicas protegidas porque es una institución privada. Y nosotros desde el 94 que firmamos la Convención de Biodiversidad, no hemos podido tener un organismo público de administración de las áreas protegidas públicas, porque CONAF es un organismo privado dependiente del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, hemos tenido esta barrera institucional desde aquella época. Y recién vamos a tener un servicio público que se haga cargo de esto. Hemos estado en el vacío más absoluto durante todos estos años. Entonces, primer tema, es muy clara la ley en todos esos artículos y en los demás de que la administración es pública, de estas áreas públicas. Ahora, en el caso de la gestión de estas áreas, también se establece de que es la institucionalidad pública, pero tiene una excepción. Y esa excepción es que para la gestión, no para la administración, sino que para la gestión puede haber convenios con organizaciones locales, comunidades indígenas y autoridades locales, todas organizaciones que tienen que acreditar sin fines de lucro. Por lo tanto, si puede haber la gestión de un área, por ejemplo, en el caso de Pingüino de Humboldt, donde hoy día está administrada por CONAF, pero hay una gestión vinculada a las comunidades de pescadores artesanales de Punta Choros, bueno, puede haber una gestión, pero es una gestión que está limitada a organizaciones locales, a organizaciones indígenas, que en la zona norte, toda la zona del Lauca, todas las áreas protegidas altiplánicas son áreas de territorio indígena, son ADIs, muchas áreas de desarrollo indígena, y por lo tanto, obviamente tiene que haber una posibilidad de que esas comunidades gestionen también, junto con la autoridad. Y eso está sumamente aclarado en el artículo 68. El otro tema... Es como lo que la presidenta Bachelet le entregó al Maugenúa en Rapa Nui, ¿no? Exactamente.
del parque. Ahí se entregó, más adicionalmente se entregó una administración. Hay una transición de entregar gradualmente la administración. ¿Y por qué? Porque ancestralmente esos territorios son propiedad del pueblo Rapa Nui. Y ellos tienen títulos antiguos, entonces era obvio que se mantiene un resguardo público, pero se mantiene una administración de los propietarios que son propiedad ancestral, y eso está reconocido en la ley indígena, etc. Y nosotros esperamos que eso ocurra en algunas otras áreas también, particularmente en la zona tacameña o en el mundo aymara, incluso en la zona Selkman, en una serie de áreas en la zona del extremo sur del país, donde que hayan convenios de ese tipo. Ahora, un tercer elemento que se acusa y que de una forma absolutamente irresponsable es que las áreas protegidas del SNASPE serían concesionadas a 30 años, y que por lo tanto los privados, habría una especie de privatización de los parques nacionales. Y la verdad es que eso no es verdad. En la ley está súper claro, en los artículos 79 y 92, que la administración es pública, que la gestión es pública, y que solamente en estas áreas se van a permitir actividades de 3 tipos: turismo de baja escala, de baja intensidad, actividad científica y actividades de educación. Y para esto, el Servicio de Biodiversidad hará un contrato de servicios a una universidad, por ejemplo, en el caso de la actividad científica, a un colegio o alguna fundación, en el caso de actividades de educación, un contrato de un servicio para desarrollar actividades de educación en ese lugar, pero que no entrega propiedad. Y el tema de estos servicios, de estas actividades, estas 3 actividades que se pueden hacer en las áreas protegidas, está totalmente normado en varios artículos del proyecto de ley. Por lo tanto, es totalmente conocido. En el artículo 88 incluso se señala de que si hubiera una transferencia entre una institución de educación y otra, la transferencia se hace de este servicio, de este contrato, este servicio se hace en las mismas condiciones del primer concesionario. Por lo tanto, tampoco no hay que uno lo va a concesionar y después se lo vaya a pasar a otro en otras condiciones. No, está absolutamente reglado. Entonces, yo creo que es tremendamente relevante. Más aún, yo quiero destacar aquí que gracias a presiones de la sociedad civil, el tremendo trabajo que ha hecho María Isabel, Chile Sustentable, Bárbara, otras organizaciones, nosotros logramos en el artículo 92 eliminar las concesiones sectoriales que le había puesto este gobierno al proyecto de ley, con el objeto de permitir algún tipo de actividades industriales como las que ocurren hoy día, alguna excepción de actividades mineras, como ocurre hoy día en parques nacionales, y eso lo logramos eliminar. Y el gobierno finalmente, bueno, cuando vio que iba a perder las indicaciones, finalmente aceptó, y hoy día, en virtud del artículo 92, se prohíbe totalmente las concesiones sectoriales en las áreas protegidas, lo que es un tremendo avance, porque primero elimina la lógica que tenía las reglamentaciones anteriores, y segundo, nos pone en armonía con lo que establece la Convención de Washington, que es la base, primigenia de la concepción de áreas protegidas, que prohíbe el uso comercial de la naturaleza o los bienes naturales adentro de las áreas protegidas. Entonces, yo creo que aquí hay un tremendo avance. Ahora, quiero destacar 2 puntos más para terminar. Es el artículo 63, que es tremendamente relevante, que cierra totalmente la puerta a cualquier actividad de uso comercial de estas áreas, donde establece protección total, es decir, ningún tipo de actividad en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales y monumentos naturales, y establece 3 categorías donde puede hacerse uso sustentable en el artículo 93, solamente para actividades de comunidades locales e indígenas, solamente para conectividad básica para estas comunidades locales e indígenas,
o servicios básicos indispensables para estas comunidades locales o indígenas, que se pueden hacer en áreas de conservación de usos múltiples, en reservas nacionales o en áreas de conservación de pueblos indígenas que van a ser gestionadas por pueblos indígenas porque están en territorio tradicionalmente de los pueblos indígenas. Entonces, yo quería destacar esos 5 puntos, Jorge, porque yo creo que es tremendamente importante que la gente se apropie de este proyecto de ley en el sentido que va en la dirección correcta de la base que tenemos que establecer para desde aquí, de este servicio de biodiversidad que va a administrar una parte del territorio nacional, logramos fortalecer esta nueva concepción del territorio que es absolutamente fundamental que ustedes como constituyentes nos puedan ayudar a que quede establecido en el preámbulo y en los primeros artículos de la Constitución, después de reconocer, porque es una concepción, obviamente es una constitución antropocéntrica, porque va a establecer un pacto social de una sociedad humana, pero que en el segundo artículo, el primero, que todos somos iguales en derecho, en nacimiento, bla, 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 en segundo, inmediatamente, donde estamos parados. Y aquí, obviamente, establecer, estamos en este territorio que es nuestro patrimonio ambiental y tenemos que proteger esta naturaleza o este patrimonio, sus ciclos vitales, etcétera, etcétera. Yo creo que es como absolutamente claro y bueno, yo creo que estamos todos a disposición de poder apoyarlos y ayudarlos con todo el trabajo que se requiera para fundamentar aquello. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, un placer escucharte y desde ya comprometido a pelear porque ese segundo artículo diga lo que tiene que decir. Ahora, claro, cuando uno se entera, ¿no?, que los que están detrás de frenar esto es el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, ¿no?, Cernapesca, el SAG, pierden atribuciones, pierden capacidad de administración sobre territorios que los ven como una presa jugosa, ¿no? ¿Entiende? Porque esto ha demorado todo lo que demora. Cristina, colega constituyente, te quería a ti preguntar en particular sobre cómo enfrentar estos temas desde el actual ahora escenario político. Pensamos en la constituyente, pensamos en un cambio también de ciclo político, claramente, esperamos, ¿no? Va a venir un ciclo de gobiernos transformadores, hay una sociedad comprometida con nuevos valores, estamos en un proceso también bien vergonzoso de ponernos al día recién con cosas que firmamos hace 30 o 40 años, ¿no? Desde los derechos del niño, con la biodiversidad, el convenio 169 de la OIT, tantas cosas que Chile prometió relevar hace tanto tiempo y que hoy día vamos a tener que incorporar. ¿Qué podemos hacer también desde la Convención Constitucional, Cristina? Y por supuesto, lo que tú quieras decir también. Bueno, primero, gracias Jorge por la invitación a conversar de este tema que bien sabemos muy importante. También estoy muy contenta acá de compartir el espacio con estas 3 maravillosas mujeres como es Bárbara, María Isabel y Sara, que ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, ¿cierto? Bárbara, nos conocemos hace tiempo. Y bueno, y claramente este es quizá uno de los temas más relevantes, creo yo, y transformadores que se van a tener que ver en la Convención Constitucional, porque como bien lo señala Sara, esto es un cambio completo a las lógicas que existen en cómo nos mantenemos finalmente en este país, ¿no? Cómo podemos seguir viviendo en este país, y porque interpela pero profundamente al extractivismo, que bien sabemos es gran parte de la economía nacional. Entonces, esas pugnas o esas tensiones van a ser muy intensas en los debates probablemente. Por lo mismo hay que tener una base de conocimiento súper sólido respecto, por ejemplo, a la ley del servicio que crea el Servicio de Biodiversidad, que ya se ha conversado en extenso, el cual, como ya se ha señalado, lleva 10 años de tramitación, lo cual ha implicado un trabajo pero enorme de mucha gente, y trabajo científico, trabajo de expertos, trabajo de comunidades, así que y ese no puede ser un trabajo tampoco en vano, ¿no? Uno no viene a inventar la rueda, ¿no? Sino que hay que considerar todo lo que ya se ha avanzado.
y por lo mismo es urgente y es muy necesario, ¿cierto?, tener un servicio. Por supuesto, hay personas que no están muy de acuerdo, que se puede mejorar, sin duda, todos, y se ha mejorado muchísimo, ¿no?, en las comisiones en que he estado, pero pone un énfasis, ¿cierto?, en protección de la biodiversidad. Y también se ha conversado de la biodiversidad como tal, y bueno, con Bárbara participamos, ¿cierto?, en este libro que se los recomiendo a todos, lo pueden encontrar en la página web, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, ahí está, y en otros sitios también, o lo piden, no sé, por red, ahí está un PDF de libre acceso, donde ahí, claro, se plantea un artículo 1 de la Constitución en que se reconoce este rol indisoluble y estas relaciones, ¿cierto?, intrincadas que existen entre el ser humano y la naturaleza. O sea, no podemos pensar ningún país si es que no lo hacemos desde la perspectiva ecológica. O sea, no tiene ningún sustento. Y eso, insisto, interpela a las lógicas económicas y los grupos de poder. Así que por eso es tan importante, es como el núcleo, digo, creo, de los cambios transformadores. O sea, finalmente la biodiversidad viene a ser aquí la respuesta a muchas preguntas que queremos, que nos hacemos día a día de cómo mejorar nuestra sociedad, cómo avanzamos en derechos sociales, cómo avanzamos en bienes comunes. Bueno, esta es una de las formas. Y para ello también hay que entender lo que es la biodiversidad. O sea, no es como se señaló un catálogo de especies, sino que es mucho más que eso. De hecho, en esta ley este proyecto se incorpora el concepto de diversidad complejo, o sea, de que tiene distintos niveles, ¿no?, de función, de estructura, de composición, que es más o menos en breve es cómo pasamos, ¿cierto?, de la estructura genética a las poblaciones, a las comunidades y finalmente a los ecosistemas, o sea, la visión ecosistémica. Y eso es complejo, no es algo sencillo de abordar, pero esa complejidad tiene que estar en la discusión. Y eso es importante, por eso tener este tipo de conversaciones. Ahora, las personas también que han criticado el proyecto, también están el grupo de funcionarios de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, que hacen puntos de traspaso, ¿no?, de las personas que van a trabajar, así que eso también probablemente se vaya a ver en lo que queda, y también de los recursos de implementación, pero eso ya va a ser tema, ¿cierto?, de cómo el reglamento probablemente y otros temas a futuro. Así que es muy importante que esta ley avance, ojalá tenerla aprobada lo antes posible, porque en el fondo también le pone un freno a algo que estamos viendo muy frecuente, que es el aumento irracional de proyectos extractivistas muy cercanos a zonas protegidas y en zonas que aún no son protegidas. Y aquí quiero hacer énfasis, aquí en el norte de Chile es casi un lugar que fue destinado desde que existe la República, ¿no?, al extractivismo. O sea, en ningún momento ha habido un cuestionamiento respecto a cuáles son las lógicas económicas que acá deberían existir. Es casi se asume que, así como bien también señalaba Sara, Chile es un país minero. O sea, el norte de Chile es minero y nadie va a decir algo contrario. Entonces también, por ejemplo, para darles una idea, han habido un montón de campañas muy importantes de protección ambiental en el sur, por ejemplo, Patagonia sin represa, ¿no?, Patagonia sin minera, pero jamás ha habido una campaña Desierto de Atacama sin minera, porque pareciera ser que ese es el destino, o sea, incuestionable. En cambio, ahora tenemos la oportunidad de justamente cuestionarnos y sacar esas lógicas, porque el norte no se le llama, ¿cierto?, desierto, y la palabra desierto involucra un vacío, ¿no?, una falta de vida, y no es así. El desierto está lleno de vida. Es una vida diferente, una vida microscópica muchas veces, pero tiene salares, ¿no?, en el altiplano, incluso no tanto en el altiplano, hay fuentes de agua, hay agua subterránea, o sea, también son ecosistemas muy complejos y son muy importantes porque el desierto nos está enseñando cómo abordar las complejidades y los desafíos del futuro de la Tierra. O sea, en este contexto de crisis climática, ¿cierto?, que el lunes se dio a conocer el reporte del IPCC, que es bastante lapidario, ¿no?, respecto a esta situación, cómo las especies, cómo nosotros los humanos nos vamos a adaptar a vivir en unas zonas desérticas, porque eso va a pasar. O sea, Santiago aumenta la desertificación, ¿no?, y acá ya tenemos respuesta, porque estos organismos han estado adaptados a estas condiciones por millones de años. Entonces ahí también la ciencia y el conocimiento cumplen un rol crucial, porque todo esto tiene que tener base, y esa base tiene que fomentarse. Entonces también en la Constitución tiene que estar consagrado el derecho a la ciencia, el derecho a generar conocimiento y cómo este se articula finalmente con todos los contenidos constitucionales. O
sea, no podemos pensar de nuevo un país sin que se conozca a sí mismo, porque este conocimiento va más allá de la ciencia como uno la concibe, ¿no? Normalmente, sino que incluye las artes, las humanidades, las ciencias sociales, el conocimiento ancestral, los conoceres y saberes locales. Entonces, todo eso deberíamos ya estar pensando y aplicándolo en esta discusión constitucional. Volviendo un poco ya para ir terminando mi intervención, el tema del norte. Acá tenemos pero históricamente problemas ambientales que en su momento no eran considerados problemas ambientales, no era parte de la vida, nada más. O sea, desde la explotación del guano, pasando por el salitre, el cobre, la gran minería del cobre. Ahí Sara dio unas palabras muy... yo la encontré un poco fuerte respecto a Calama, pero Calama justamente hay que pensar también en las personas. O sea, en mi caso personal, mi familia proviene de un campamento minero de Potrerillos y claro, ahí se vivía, yo he vuelto a Potrerillos cuando cumplió 100 años y estar ahí es realmente como apocalíptico, porque uno no puede, ahora que uno conoce, ¿no? lo que realmente pasaba, se vivía arriba de tranques de relave. Las casas fueron construidas con las escorias de la fundición. Nosotros jugábamos a la pelota arriba del arenal, que le llamábamos, que era nosotros arena, pero son tranques de relave antiguos. Y más encima, se tiraban todos los residuos directos al río Salado, que generó una de las grandes catástrofes ambientales del mundo, que es la bahía de Chañaral, la contaminación de la bahía de Chañaral. Entonces, claro, cuando uno ahora va a esos lugares y lo mira desde la perspectiva histórica, o sea, Chile ha basado este crecimiento económico en el extractivismo y en la invisibilización de los territorios del norte de Chile. Para que exista minería se necesita agua y se necesita energía. Ahí están las termoeléctricas. Agua, las aguas subterráneas, las aguas de los ríos, de los salarios. O sea, más encima se ocupaba la misma agua de los desiertos. O sea, por definición el desierto es seco. O sea, más encima. O sea, es una explotación ya, pero multidimensional. ¿Y para qué hablar de las personas? Pensemos solamente como las condiciones de vida de las personas en las salitreras, la misma industria del cobre que finalmente también va adaptándose, se empieza a generar este tema como de codependencia, ¿no? Porque en estos campamentos las personas no pagaban, por ejemplo, servicios básicos, entonces la empresa era quien le ayuda, y allí se genera esta casi ausencia de Estado. Entonces también hay temas ahí políticos, históricos muy, muy interesantes que ahora también cambian, porque llega la gran minería a esta zona y cambia las lógicas de nuevo. ¿Cómo lo hace? Ya no tiene campamentos mineros, pero tiene turnos. Entonces, se genera también una crisis o un cambio social importante en la familia. O sea, el hombre generalmente, ¿cierto?, se va a trabajar 7x7, está 7 días en la casa, está 7 días trabajando, y eso también cambia las dinámicas, cambia las percepciones, para qué hablar del costo de la vida, de los sueldos, etcétera, pero es muy complejo. Por eso también hay que entender esa complejidad. O si no, no es simplemente cambiar el giro del país. Para ello necesitamos un camino, y ese camino es la Constitución. Pero hay que pensarla, yo creo, desde ese punto de vista, y que en el caso, yo soy representante de acá del norte, yo soy de Antofagasta, de Mejillones, o sea, conocemos en directo, en vivo, esta historia, por lo mismo no puede ser nunca más invisibilizada. O sea, no se puede nunca más destinar zonas a solamente un desarrollo económico para usufructo de grupos de poder pequeños, porque ni siquiera la plata queda acá. Por eso también hay un proyecto de ley ahora de royalty, porque ni siquiera queda nada. Lo único que dejan son hoyos, tranques de relaves por doquier, contaminación. Yo no me refiero a zonas de sacrificio porque el nombre es muy fuerte también para las comunidades, pues según lo que he conversado, así que zonas de concentración industrial, lugares de alta biodiversidad como Mejillones, como la bahía Mejillones, convertidas ahora de hecho la extensión de industria es mucho más grande que el pueblo hace rato, o sea, hay termoeléctrica, todo lo que uno se puede imaginar está ahí junto. O sea, y claro, y eso fue decidido desde Santiago en una oficina, con un mapa en la mano. Eso no puede ser nunca más. Por eso también la descentralización tiene que ser real, que los territorios y las comunidades decidan. Y ahí también es algo que se incorpora, ¿cierto?, en la ley de servicio de biodiversidad, porque también las comunidades indígenas que viven en los territorios van a estar también involucradas de estos aspectos de biodiversidad. Así que, bueno, yo creo que eso podría decir y bueno, es un gran tema que hay que enfrentar claramente. Te lo agradezco mucho, Cristina. Además, es muy importante lo que tú mencionas. Es cierto que el país considera que el norte de Chile es una especie de patio donde uno puede sacar lo que quiera,
Va a ser una discusión importante cuando la gente se entere que la extracción de una de las esperanzas del futuro económico chileno, ¿no? El litio, va a significar afectar y a veces destruir ecosistemas completos, ¿no? Esa discusión va a caer como un balde de agua fría, creo yo, en la cabeza de los chilenos, que estamos cada día más preocupados de estos impactos ambientales. Hay una... Me gustaría... Han habido algunas preguntas, más agradeciendo en general, ¿no? Estoy viendo y la gente agradece mucho. Ana Parra nos dice felicitaciones a todos por informarnos. Carmen Paz dice Isla Riesco, destruyeron un medio ambiente único en el extremo sur. Proyecto Dominga. Me gustaría una última reflexión muy cortita de la que de quienes ustedes deciden, ¿no? sobre Isla Riesco, perdón, sobre el proyecto Dominga, ¿no? Estamos a puerta de pasar a otro estadio de la discusión, y es importante que la gente sepa quizás por qué es tan importante tener este proceso, todo lo que significa y qué significa también para el futuro del país, ¿no? No sé quién querrá tomar la palabra. María Isabel, Sara, Bárbara. Sara va. Sí, complementémonos entre todos, pero mira, lo primero para María Paz es señalarle que Isla Riesco, sí, hubo un tremendo impacto por la minería del carbón, pero logramos que la minería se retiró. Se retiró a principios de este año. Por una serie de juicios logramos, pero en fin, para que por lo menos ahí quedó una cierta destrucción, pero no hay tranques de relave, no se usó explosivo, y ya se retiraron los grandes camiones, se retiraron las máquinas, se fueron a Australia, así que ya, ahí estamos salvados. En el caso del proyecto Dominga, es una lamentación. Acuérdense que este proyecto es aquel vinculado a la llamada telefónica de Piñera en el gobierno anterior. O sea, con el compromiso que tenía con la hija de Jacques Cousteau y todo lo demás. O sea, esto es una cosa de larga data. Este proyecto ha sido rechazado 2 veces. Es conocida una área particularmente biodiversa en términos de las especies oceánicas y los ecosistemas oceánicos, tal como decía el pequeño video de Jan Goodall, está el 80% de los pingüinos. No están retrocediendo la población. Hay organizaciones que han señalado y han argumentado con cifras, están monitoreando un aumento de la población en los últimos años, justamente por el cuidado de los pescadores, el cuidado de la gente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dice el gerente de Dominga, de que se van a extinguir igual sin domingo con domingo, es un error y es una falsedad absoluta. Entonces, señalarle a la gente que está hoy día en tribunales. Además, vamos a poner acciones legales. Mañana vamos a anunciar con varios senadores acciones legales adicionales contra esta aprobación, contra el Consejo de Ministros. Por lo tanto, tengan la esperanza de que peleando vamos a parar por tercera vez cualquier intento de aprobación de este proyecto, porque ninguna sociedad éticamente responsable, más aún después de cada uno de los informes del IPCC, donde han señalado la lógica de que lo prioritario es empoderar a las comunidades para que protejan sus territorios con su biodiversidad, porque esa es la única forma segura de enfrentar este tremendo fenómeno. Y más aún acá que tenemos esta especie donde está el 80% de esta especie de pingüino y otra serie de especies marinas, nadie puede hacerse cargo de destruir aquello. O sea, a estas alturas de la historia simplemente no es aceptable. Por lo tanto, vamos a seguir dando la pelea y creo que tenemos que seguir unidos y creo que vamos a ganar.
porque acá hemos parado los proyectos que simplemente no son posibles, no son aceptables para la sociedad, no son éticamente aceptables para la biosfera, para el mantenimiento de la biosfera de la cual somos parte, y creo que vamos a ganar, pero para eso tenemos que seguir trabajando juntos, ciudadanos, parlamentarios, constituyentes, comunidades locales. De hecho, mañana va a estar no solamente Oceana, Chile Sustentable, va a estar Modema, que es la organización local, y van a haber, obviamente, senadores de todos los sectores políticos, bueno, de un cierto sector político para el otro lado, y por lo tanto, tenemos que tener la esperanza y tenemos que seguir trabajando para que esto realmente no sea rechazado por tercera vez. Muchas gracias. María Isabel. Eso, gracias. Bueno, es una desgracia para la biodiversidad también, porque este proyecto va a estar cercano a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. La biodiversidad de aves marinas es extraordinaria ahí y del ecosistema desértico. Entonces, es muy importante que este proyecto no avance y esperemos que el Servicio de Biodiversidad Áreas Protegidas también pueda salir promulgado y proteja de alguna manera esta área protegida, porque también en el proyecto de ley hay zonas buffer, zonas de amortiguación, que deberían establecerse alrededor de cada área protegida. Así que es importante y no hay que perder la esperanza, como dice Sara, porque hay proyectos emblemáticos muy, muy grandes en el sur. Me acuerdo del aluminio, el proyecto de Alumisa, me acuerdo, ¿no? Histórica, y era casi imposible de sacarlo adelante, y la comunidad lo sacó y salió, ese proyecto no pudo realizarse. Así que yo creo que hay esperanza y hay que seguir batallando nomás. Eso es todo, y proteger la biodiversidad del área. Muchas gracias, María Isabel. Bárbara. Sí, yo quería comentar un par de cosas en relación al gran proceso que estamos viviendo de transformación. Cómo se han ido sumando las cosas, y yo vengo de un proyecto en Tierra del Fuego que partió como un proyecto extractivo, inauguró, digamos, todos los movimientos ambientales post dictadura, y hubo mucha oposición al proyecto que nosotros hoy día tenemos en el Parque Caruquinca. Fue muy duro, pero también quiero decir que fue muy duro instalar el proyecto de conservación ahí también. A mí me parece que hay muchas historias que contar. Había gente que se oponía muy fuertemente al proyecto de conservación, y gracias al trabajo de muchas personas a lo largo de mucho tiempo, hoy día se ha abierto como un espacio para poder incorporar en el imaginario del futuro y del desarrollo de las regiones lo que es conservación, y articular esa conservación con otros elementos que son parte del quehacer de las comunidades. En el caso nuestro, en Tierra del Fuego, una parte importante de nuestro trabajo no solamente tiene que ver con el esfuerzo hacia el interior del área protegida que administramos, sino también hacia afuera, de poder entregar los elementos que vienen del conocimiento científico y de la práctica científica de la conservación a la coexistencia de las actividades que nosotros hacemos como humanos con otras actividades que son productivas. Y es ahí donde está el mayor desafío y donde está también el llamado global. En ese sentido, y para cerrar un poco, es que necesitamos un mandato, un servicio que realmente tenga el mandato único de poder poner en valor, reconocer, gestionar, restaurar, proteger, organizar las tareas de nosotros como sociedad en torno a los mandatos naturales, que me gustó mucho lo que dijo la Cristina, porque lo creo que es así, que la biodiversidad ordena el asunto, ¿ya? Y en torno a un servicio como este, ir desarrollando todos los elementos que tenemos que ir desarrollando para poder avanzar en bienestar. Y de ahí salen cuestiones que son súper concretas. O sea, las comunidades locales son las que tienen que decidir. Se tiene que considerar la mejor información disponible. Se tiene que ser adaptativo también en los procesos de la toma de decisiones. Se tiene que ir monitoreando. Se tiene que poner el bien común por sobre otros bienes, y la gestión y la conservación de la biodiversidad
como decía yo, la biodiversidad es el elemento común más importante para el bienestar actual y futuro de las sociedades. Por lo tanto, la falta de un servicio que pueda relevar ese elemento no nos permite ver más allá de todas estas cosas y nos cercena a encontrar otros caminos de poder coexistir y de poder desarrollarnos. Y en ese sentido creo que es el momento preciso, en el momento que está viviendo hoy día el país, de poder aprobar y dar una señal en ese sentido a todos nosotros de este proyecto, con todos los problemas que tiene, como lo mencionó la Cristina y como lo mencionó la María Isabel, pero solamente abriendo esa puerta es que podemos transitar esos caminos de transformación. Y la experiencia en la región, por ejemplo, en países como Perú, como Colombia, México, Costa Rica, nosotros estamos 20, 25 años atrás de ellos en estos caminos de transformación, en lo que se refiere a institucionalidad en materia de conservación y biodiversidad. Y mientras más nos demoremos, más problemas como este vamos a seguir teniendo y menos herramientas vamos a tener como sociedad para enfrentarlo y también menos puntos de encuentro para construir un futuro común. Y eso pienso que no podemos desperdiciar esa oportunidad en este momento sociopolítico tan fuerte que nos ha tocado vivir. Así que eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Bárbara. Miren, acá Rafael Cheuquelaf, que es un amigo de Punta Arenas, nos comentaba: afortunadamente Mina Invierno ya no opera en Isla Riesco. La empresa aún no ejecuta el plan de bioremediación que prometió en su proyecto y para el cual incluso construyó un invernadero para supuestamente reforestar, dice. Mina Invierno solo dejó finalmente un rajo a cielo abierto, una colonia de pingüinos desaparecida y mucha gente cesante. Dice. El daño que estos proyectos dejan no es solo ambiental, sino también social. Dale, Cristina. No, muy cierto lo que se señala ahí en el comentario, son daños inconmensurables. O sea, nosotros, claro, lo que pasa es que como está actualmente el sistema de evaluación ambiental, están los estudios de impacto ambiental donde se ven los posibles efectos y ahí se ven las mitigaciones o lo que sea, pero son alcances muy reducidos respecto al real impacto, ¿no? Porque justamente nos falta más conocimiento. En Chile no hay tantos lugares que tengan, por ejemplo, conocimiento constante de algún ecosistema en particular, como es, por ejemplo, en Europa. En Europa monitorean, me tocó estar en un instituto de limnología donde monitoreaban los lagos desde hace 150 años, todos los viernes. Imagínense la información que hay. Entonces, ahí sí que se pueden predecir si pasa tal cosa, podría pasar esto, pero acá, claro, las líneas de base son muy acotadas en el tiempo para grandes problemas. Entonces eso también nos deja, es como ni siquiera abrimos la ventana, es como un pequeñito, una foto así muy borrosa de lo que realmente podría pasar. Entonces, claro, se aprueban proyectos y después vemos las consecuencias y bueno, y así funciona lamentablemente nuestro sistema, lamentándonos, no previéndonos, el principio precautorio se aplica poquísimo, casi nada. Entonces, en ese contexto, claro, Dominga es una muy lamentable noticia, pero muestra en realidad cómo funciona el extractivismo. Así funciona. Funciona de forma centralizada, porque son autoridades designadas por un gobierno en particular quienes aprueban esto. No son locales, porque así se actúan los cereminos. Y además, dejando fuera a todo el conocimiento que hay, pero está judicializado, entonces hay que esperar. Yo también ahí quiero hacer un reconocimiento a Sara, a Oceana, hay tantas personas e instituciones que están pendientes de lo que pasa en Chile en temas ambientales y dan su vida, no sé, pienso también en Modatima, en tantas organizaciones que dan su vida completa, se dedican 100% a esto para defender la naturaleza. O sea, esto no es un capricho, no es algo de ayer. O sea, Sara tiene ahí experiencia, pero enorme, ¿no? Que nos ha compartido en algunas oportunidades. Así que, Bárbara, ¿no? María Isabel. Por eso mismo, esto no viene de la noche a la mañana. O sea, hay personas, mujeres que han luchado y han trabajado fuertemente para la conservación de la naturaleza en Chile. Y este es el momento de que la Constitución lo consagre como corresponde, poniendo la biodiversidad, la naturaleza en el centro.
Porque esto también se va a convertir, por eso es tan importante a nivel constitucional, en un tema geopolítico, como también se señalaba. Tú mencionaste, Jorge, el litio. Bueno, nosotros no producimos autos eléctricos acá, ni siquiera producimos baterías. Entonces, Chile finalmente está subsidiando con su naturaleza, porque el litio también es naturaleza, se obtiene de un salar, que es un sistema altamente biodiverso, un sistema único, el salar de Atacama. El 40% de las baterías de litio, el litio proviene del salar de Atacama en el mundo. O sea, yo siempre me lo imagino, lo trato de explicar así. Imagínense pedacitos del desierto de Atacama en todas partes, ¿no? Pasó con el salitre también. O sea, el salitre se usó para fertilizar los campos de Europa después de la Revolución Industrial. Entonces, Chile ha tenido un rol protagónico en ese sentido, pero a la vez ha dejado grandes consecuencias. Así que también, como algo lo mencionaba en el sur, en Isla Riesco, bueno, el norte es cosa de visitarlo, ¿no? Uno ya no distingue algunos sectores, por ejemplo, el Camino a Calama, uno ya no distingue cerros de relaves o botaderos. O sea, ha cambiado el paisaje de forma abrupta. Pero ya, y eso también genera un tema emocional, un tema de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Ya no es nuestro desierto, ahora hay que mirar bien para buscar un pedazo de desierto que no esté intervenido. Todo, ya casi no hay lugar que no haya sido intervenido o haya pasado alguna huella de algo. Por eso también nos opusimos mucho cuando fue el tema del Dakar, por todos los efectos que provoca. Entonces, es realmente, o sea, una vez se abruma, ¿no?, con toda la intervención que tiene el país en temas de extracción, cosa también de pensar en las salmoneras, en el sur, etcétera. Entonces, esto no puede seguir pasando, menos ahora que estamos en un proceso constituyente. Entonces, que se le ponga urgencia al TPP-11 o que esté esta avalancha de proyectos ingresando al servicio de evaluación al ambiental, o no sé si avalancha, pero están ingresando proyectos. Acá en la misma zona de Atacama hay un proyecto de exploración para una mina de plata al lado del salar de Tara, que es la Reserva Nacional Los Flamencos, que es uno de los salares más biodiversos también que hay en esta zona. Anida las 3 especies de flamencos que hay en Chile, hay un montón de otros temas, aparte que es territorio indígena, es territorio de Toconar, de Toconao. Entonces, eso no puede pasar, porque también ahí tenemos un tema de acceso y de cómo se enfrentan finalmente estas empresas multinacionales que vienen a simplemente a hacer estos proyectos. Así que, sin duda, es un tema muy importante que tiene que estar en la convención. Así que ahí Jorge ahí va a estar ahí en el grupo de los constituyentes ecológicos. Absolutamente. No, y solamente yo quería agregar una cosa, que nosotros en la red de constitucionalismo ecológico tenemos una propuesta específica para el tema minero, Cristina, ¿te acuerdas? Y esa tiene que ver con quitarle el rango constitucional a la minería, que la pone por sobre otras actividades y que le da un realce que no tiene relación con los principios de equidad, que son los principios básicos de construcción de sustentabilidad. Y esa es una historia y está muy bien explicado y es muy cortito en la propuesta que nosotros tenemos, pero que se resume en poder sacar de la Constitución a la minería y dejarlo en igualdad de condiciones con otra serie de actividades y diversidad de actividades que desarrollamos nosotros como sociedad y que tienen, dependiendo de los territorios, mayor o menor valor, y que tendrán que ser las comunidades de cada territorio en base a sus intereses, a sus capacidades, a lo que quieran de ordenar de acuerdo a cómo ellos visualizan su futuro. En algunos lugares podrá ser incluso minería lo que prevalezca, pero tendrán que ser ellas. En otros podrán ser actividades que hasta ahora han sido de segunda categoría, como la conservación u otras actividades que hoy día capaz que ni siquiera nos imaginamos, como por ejemplo las actividades de restauración ecológica, que es el mayor desafío que tenemos como país y como mundo en la próxima década. Y esa es una propuesta muy concreta y muy específica que surge de la discusión de esta red de constitucionalismo ecológico, que es muy pertinente a lo que estamos conversando ahora. A mí lo que me encanta de todo esto es que hay una frase que decía mi abuelo, don Jorge Baradit. Mi papá se llamaba Jorge Baradit y yo me llamo Jorge Baradit, y no le pude poner Jorge Baradit a mi hijo porque me hicieron, en fin. Mi abuelo decía una frase increíble. Mi abuelo decía: si hay que mirar a la gente de 14 años, hagan lo que haga, así va a ser el mundo. Así que tú no tienes nada que hacer, me dijo. Y es cierto, una de las esperanzas que uno ve hoy día en la gente de 14 años, de 15 años, de 20 años, una conciencia medioambiental muchísimo mayor,
es un tema que a ellos les preocupa, es una bandera de lucha, y no como cuando uno era chico, que el ecologismo era cosa de hippies, ¿no? Y ahí seguro la Sara Larraín lo tiene súper claro, ¿no? Estos locos que andan abrazándose a los árboles. O sandía, o sandía, Jorge. Claro. Verde por fuera y rojo por dentro, diría yo. Exacto, lo sandía. Entonces, la esperanza es grande frente a tiempos que son complejos, frente a la catástrofe que nos pusieron en la cara hace pocos días, siempre frente a estas situaciones, siempre junto a la crisis, pervive la esperanza, y la esperanza está en la Constitución, en las nuevas generaciones, en ustedes, en gente como la Cristina, y tantos otros que están dando la pelea. Así que yo, de verdad, hoy día me sentí muy honrado de conversar con ustedes, les agradezco que nos hayan dado tiempo. Hablamos el doble del tiempo, la gente está feliz, esto lo van a ver miles de personas, y eso es algo que yo puedo regalarle, lo van a ver miles de personas, y yo me siento muy feliz de poder haber sido vehículo de ustedes y de las preocupaciones y de estas visiones de futuro que deberían estar instaladas de una manera mucho más protagonista, sobre todo en los tiempos que corren. Un abrazo grande, Bárbara, un abrazo enorme, María Isabel, un abrazo enorme, Sara. Mañana te doy un abrazo, Cristina, o el lunes, pero de verdad muy agradecido por todo. No vamos a estar sesionando en regiones, así que se descentraliza la convención, claro. ¿Y en qué región les toca? Vamos a estar en Arica, en Ovalle, en San Carlos y en Ancud. En Ancud van a estar en Chiloé, mira, imagínense, qué bonito. Yo mañana voy a estar recibiendo en la Comisión de Participación a organizaciones civiles que quieren contarnos. Hoy día tuvimos a Pensamiento Penal, cómo vamos a incluir a las personas privadas de libertad, cómo vamos a incluir a los niños, niñas y adolescentes, cómo hacer que este país se convierta en un país constituyente desde la persona, desde el primero ahí en Bisbiri hasta el último en Caruquinca. Así que un abrazo gigante. Yo más rato a las 8 sigo dándole. Tengo mi informe semanal de actividad de la Constituyente, Bitácora Constituyente, así que en un ratito más nos vemos. Y a ustedes, toda la disposición de este Constituyente para lo que necesiten. Muchas gracias. Y gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Adiós, Bárbara. Chao. Adiós, Cristina.